Bueno, pues continuamos platicando sobre esta propuesta creativa, artística, este documental sobre el Día de Muertos, que entramos una parte central en esta entrevista con Paul Owen, profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, y Dan Sandford, integrante de Teach, de Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York. Y una de las preguntas centrales que me gustaría formularles a ambos, que ambos nos ofrezcan su punto de vista, es: se han hecho muchas documentales, se han hecho muchas películas sobre el Día de Muertos en México. En el mundo se conoce, unos con mayor profundidad, se han hecho libros, etcétera. ¿Cuál es la propuesta nueva que ustedes están haciendo con ese documental que está en ciernes? So Paul, I'm going to say it. Can I say it in English? You can say it in English and I'll why is this translate. different? Why is our approach different than some of the many documentaries that have been done on the subject in Mexico? So do you want to just tackle that one? Why do you feel our process is different? We were talking about this a little earlier. Why don't you go ahead with that? What you were talking about? No, I think they need to hear from you. Okay. I'll chime in. Well, I think part of Eso fue traducir prácticamente lo que yo propuse. Adelante. so we were doing this as an act of love. It really is a labor of love. We're not doing it for money. We're not doing it for fame. We at this point we haven't even arranged where it will be shown. It's really the journey that's the destination in this case, as they say. We really care about the people a lot and the traditions and the fact that they're changing so rapidly. We'd really like to save that, to really have a record of that. And at this point, we have 1,000 video clips and 60 interviews, and a lot of these transcripts of this information won't be in every video because there's too much and some of it is repeated. But even those transcripts at some point will go to Mexico, someplace as archives for people to study. So we think, it may be many years from now, but I think that will be very valuable. So we're not really doing it for ourselves, I think mostly for Mexico, but it's also for even help educate other parts of the world. I know in the United States, being from the United States, most people there do not understand. Many people know about Night of the Dead, but not really what happens and how different it is in many locations. Claro. Bueno, es muy interesante lo que nos está diciendo Dan, porque creo que yo lo traduciría de esta forma. No es realmente que estén haciendo un documental como tal, sino que están haciendo una documentación de esta tradición. Han hecho más de 1000 clips, más de 60 entrevistas, y lo que quieren, ni siquiera saben todavía dónde lo van a proyectar o cuál es, digamos que el fin de la pieza acabada, sino que más bien lo que quieren es que todo este material se comparta con los mexicanos. Él dice textualmente que lo están haciendo por amor al arte, no por Sí, dinero, ni ni dinero, por ni la fama, fama, claro. sino simplemente por el viaje que esto representa, por la importancia que tiene conservar las tradiciones. Lo están haciendo por los mexicanos, también para que los estadounidenses y la gente del mundo conozca esta tradición, y que quieren que estas 1000 clips y 60 entrevistas, que seguramente no van a caber en un documental como tal, se compartan con instituciones mexicanas que las puedan archivar, que las puedan traducir, que las puedan compartir, ¿cierto? Así es. Y puedo añadir, que por otra parte, que nadie nos ha comisionado a hacer este trabajo, ni nosotros mismos estamos comisionando, estamos planeándolo. O sea, la manera muchas veces de lograr un objetivo, tener, como decimos en inglés, una agenda, es ya formular de antemano, tener ya el encuadraje, decir, vamos a ir a México con el fin de completar esto y regresar y luego vender el producto, o tener un producto, o tener el documental. Nosotros lo estamos viendo de una manera un poco más zen, podemos decirlo de esa manera, y tratar de abarcar esto como un proceso educativo que nos educa a nosotros, porque es un proceso del proceso. Entonces, para mí, como siendo mexicano, yo estoy adentrándome a mi propia cultura de una manera muy significativa. Para Paul es una apertura pues nueva. Entonces, Claro. En ese sentido, esto es un intercambio que tenemos entre nuestra manera de pensar en Estados Unidos, cómo se ve a México y cómo México se ve a sí mismo, a través de sus raíces, sus culturas y de estas increíbles celebraciones. Esta simbiosis me parece muy interesante, cómo eh. están confluyendo dos perspectivas, la mexicana y la estadounidense. Me gustaría preguntarte, si me lo permites, Paul,
¿Qué es lo más difícil que te ha costado trabajo entender de esta celebración, de esta tradición, dentro de esta cosmovisión, que incluso para los mismos mexicanos a veces es complejo asumirla como tal? Bueno, aprovechando la traducción, quiero agregarle además la pregunta de cómo están involucrando, que nos hable un poco más sobre el equipo de personas, ¿no? Porque el documental se trata sobre las personas y está hecho, me imagino, por personas interesantes, y además supongo están también involucrando a la comunidad educativa de NYU. So I'm going to ask you, first Omar is asking, what's the most difficult thing about the tradition that you have found difficulty in understanding, or the comprehension of all the vision they have about death? And my question is, can you talk a little bit more about the group of people that is doing this documentary, and of how are you involving the students of NYU? Okay. It's very difficult for me to think of what is difficult because I really accept everything. When we go, did you talk about the method of how we choose where we're going? No. See, when we come here and we choose a place, we go on Google Map, and we zero in on the map, and we look for locations that are way away from everything else, as far away as we can get up in the mountains. But it has to be a large enough village where there's people there, and we look for a cemetery, and we go there. So we never know what we're going to get. And so we are always accepting anything that happens. And whatever people say is true. And I think that's part of it. So there's nothing that I've ever found really difficult. It's whatever they say is there, and we never know, so it's great. The other part of the question was... Vamos a hacer si nos lo permite, un momento, vamos a hacer una breve pausa para poder hablar sobre la otra respuesta de forma más completa, interesante, y también regresamos un poco con la traducción sobre esta parte importante que nos dice. O si gustas adelantar algo breve de lo que nos dijo. Es mejor que se queden con la duda de qué es lo que dijo, se los traduzco cuando regresemos del corte. Bueno, regresamos, esto es Interfaz. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en esta interesante entrevista con Paul Owen, profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, y Dan Sandford, integrante de Tisch, la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York. Estamos platicando sobre un proyecto que ellos están realizando desde hace varios años sobre la tradición que tiene México con la muerte, no solamente el Día de Muertos, sino cómo manejamos los mexicanos, cómo festejamos, cómo digerimos la muerte. Y bueno, antes de irnos al corte, Omar preguntaba qué era lo más difícil o cuál de los conceptos le había parecido más difícil de digerir. Y bueno, nos decían que ellos tienen una metodología muy particular para seleccionar cuál es el lugar al que van en la siguiente misión, digamos, que es ver en Google Maps y ver el lugar más alejado, solamente que tenga un cementerio, que tenga un hotel y que tenga un pueblo. Y bueno, se van ahí y toman todo lo que la comunidad les dice, están abiertos a todo lo que les dice el pueblo, lo que les dicen los lugareños. Entonces, pues en este sentido, decía Omar, pues no me ha costado trabajo nada porque estoy completamente abierto a lo desconocido, ¿no? Es lo que, Claro. lo que nos decían un poco. También, Sí, no, adelante. Sí, y sobre todo también esclarecer o dejar en claro que algo que nos comentaron en el corte es que solo lo están haciendo ellos dos. Digo, sí forman parte de la Universidad de Nueva York, por supuesto, hay mucho interés en lo que están gestionando, pero
son dos personas que están construyendo pues este documental o esta evidencia de esta cultura, lo cual lo convierte también en un elemento muy importante. Y bueno, sí me gustaría que nos platicaran cuándo piensan terminarlo, porque pues estamos hablando de un tema muy importante, de estas entrevistas, de esto, pero la gente se estará preguntando cuándo piensan ya mostrarlo, todos los resultados, toda la edición, en fin, todo ese trabajo que están construyendo. So when are you going to show some results, or how are you going to, I don't know, Finish spread it. the word, these Finish chapters, it. or Show finish it? yeah. Demonstrate the work. Well, at this point, we have 1,000 video clips and 60 interviews. So there's a lot of material, and we've spent a lot of time going over that material. And we have many, many friends that keep saying, well, when are we going to see this? So we're at this, we don't really have a plan for exactly when we would finish it. I'm not sure it will finish. We're going to go as long as we can with it and cover as much of Mexico as we can. But we do know that soon we're going to need to start showing parts of it, perhaps even chapters. And because the project at this point, it started out to be one movie, and we quickly discovered that it probably needs to be chapters. And that happened when we went to the second location, because the second location, which is in Oaxaca, we were going to just add what was missing from the first location, and discovered that it was so different that we can't add it. We need it. There are other aspects. I'm going to just go in English because your Spanish and English is perfect, Donna. Your Spanish is to die for, but funny. That as we go into these towns, we discover the other richness of Mexico, which is they speak another language. Yeah. They have other traditions that predate the arrival of the Spaniards, that there are music traditions that are very rich. We saw that in Chiapas. We have recorded unbelievable manifestations of the richness and the variety and the deep aspects of Mexico that don't always get recognized. And I just wanted to put that out. So we've seen that already in the various regions that we've become. So before I translate all of this, I just want to add a little question. Is there any way we can follow you? Not at this point. We're not normal. Not in Facebook, not in Twitter, We don't have a company. We don't have a company. It's So only you have to come back like continuously we here have to to come talk back and about talk it. to you again. Yeah. So this is the only media, no? It's the only I don't know if possibility. it's clear to everyone out there, but we're the whole team. It's just two of us. Okay, Sí. so we know that. We're a little apprehensive at this point about putting out things out on the internet, because you don't know where it'll go or who will use it. So we're going to wait a little longer before we start putting it out, but we will certainly notify you. Great. Great, so we'll be waiting. Ok, bueno, ahora voy a traducir todo esto para finalizar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ellos nos dicen que pues vieron cuando se dieron cuenta de que había tanta riqueza en la cultura y formas de ver este concepto y vivir esta parte de la vida que es la muerte, que decidieron pues continuar, y que de hecho van a continuar por todo el tiempo que puedan. Van a tratar de cubrir todo el país, y pues van a hacer capítulos para poder mostrar cada uno de estas cosmovisiones que están descubriendo, porque descubrieron lenguajes, descubrieron culturas diferentes, descubrieron música. No hay forma de seguirlos todavía, así que van a tener que ver interfaz constantemente para platicar acerca de los avances, y bueno, esperamos que muy pronto nos puedan mostrar algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Y gracias por habernos acompañado en Interfaz. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, cerramos semana, prácticamente cerramos el mes de octubre, así que con muchas novedades y mucho diálogo. Gracias, nos vemos mañana.